¿Cómo están? En medio de la crisis de Argentina, también debe resistir un litigio internacional contra su principal empresa productora de energía. Hablamos de la YPF, una empresa extranjera mediante una sentencia, precisamente pide al Estado argentino que le pague 16.000 millones de dólares producto de la restitución del año 2012 y además esto tras también perseguir los activos para embargar el país, esto en forma de compensación. De esto estaremos hablando en esta edición del Mapa. Soy Aaron Romero. Y revisamos de inmediato algunos datos a través de nuestro mapa. Vaca Muerta, la joya energética de Argentina. Allí la tiene desplegada. En color amarillo tenemos a la República Argentina. La petrolera de yacimientos petrolíferos fiscales, la YPF, opera en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En su balanza del año 2025, esta empresa reportó ganancias las más altas de la última década. La compañía alcanzó un beneficio antes de interés e impuestos de 5.000 millones de dólares, impulsada por su estrategia de inversión en hidrocarburos no convencionales. Estos resultados son parte del Plan 4x4 implementado por segundo año consecutivo. De hecho, las inversiones totales de la empresa llegaron a casi 4.477 millones de dólares, de los cuales más del 70% se destinó a la producción de Shell en Vaca Muerta. De hecho, también esta importante región de Argentina, Vaca Muerta, se consolida como el principal motor energético del país. Este yacimiento de hidrocarburos no convencionales se extiende por aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados, principalmente en la provincia de Neuquén, y abarca también áreas de Río Negro, La Pampa y Mendoza. El potencial, vamos a hablar del potencial de Vaca Muerta, posiciona a Argentina en el mapa energético mundial. Estimaciones indican reservas de 16.000 millones de barriles de petróleo y de 93,8 billones de metros cúbicos de gas, cifras que ubican a Argentina entre las 5 mayores reservas del planeta, con una producción que superó los 865.000 barriles de petróleo producidos cada día a nivel nacional a finales del año 2025. Y para analizar este tema de inmediato tenemos en la pantalla de Telesur y del Mapa a Rodolfo Pablo Trebel. Él es analista económico. Rodolfo, te damos la bienvenida a la pantalla de Telesur. Buenas, Aaron. Buenas, Telesur. ¿Cómo están? Rodolfo, precisamente quisiera que nos explicaras a la audiencia de Telesur de dónde viene esta demanda en contra de la YPF y por qué se desata también este interés en este momento específico de la Argentina, que por supuesto viene atravesando una crisis producto también de las medidas del presidente Javier Milei. Nace porque en el año 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina, según su constitución nacional permite, bajo las normas, bajo las reglas del Estado argentino, lleva adelante una expropiación del 51% de las acciones de YPF por considerarla una empresa estratégica de la economía nacional, lo cual es cierto, es una empresa estratégica de la economía nacional porque conserva el 40% del manejo energético y de la producción de hidrocarburos del total del país, por lo tanto es una empresa que marca precio y que marca condiciones en cuanto a la producción energética. En el año 2014, el litigio que iniciaron los acreedores privados, los que fueron sujetos de la compra por parte del Estado argentino de la expropiación, iniciaron un litigio legal considerando que era ilegal lo que hacía el Estado argentino, considerando normas internacionales por encima de las leyes nacionales. La Constitución Nacional es lo que prima en este caso y por lo tanto, a nuestro entender, claramente esto era fuera de término. Pero bueno, la Corte de los Estados Unidos avaló ese pedido y en el año 2014 el fondo buitre, el fondo Burford, también de origen estadounidense, toma el total de las acciones en litigio para iniciar una causa contra la Argentina. La justicia norteamericana, intrometiéndose totalmente en las decisiones soberanas del Estado argentino, falla
en contra del Estado argentino por un monto de aproximadamente 16.000 millones de dólares, siendo que la Argentina ya había abonado la expropiación en los términos que todos los estudios correspondientes habían hecho en su momento. Bueno, esta deuda, a nuestro entender ilegítima, que avaló el Estado, la justicia norteamericana, siguió manteniéndose en litigio, y lo que sucedió en los últimos años, que es el descubrimiento de Vaca Muerta, como bien explicaron anteriormente, una gran reserva de petróleo para la Argentina y para el mundo, dejaron que YPF, siendo mayoritariamente estatal, haga las inversiones de capital, o sea, todos los argentinos hagan las inversiones necesarias, y que las inversiones de infraestructura necesarias, que fueron enormes también, con la plata de todos los argentinos, del Estado Nacional Argentino, y luego de que ya se empieza a sacar provecho de Vaca Muerta a nivel internacional, ahora aprietan el acelerador en la justicia norteamericana para avanzar sobre esas acciones y quedarse con el total de la renta de Vaca Muerta, el total de la renta energética, el total de la renta petrolera. Rodolfo, te pido que te mantengas en la pantalla de Telesur, porque vamos a sumar también a este análisis a Héctor Bernardo. Él es periodista, colega, allí lo tenemos en la pantalla. Y por supuesto, Héctor, precisamente queremos saber por qué entonces Argentina llega a este momento, y por supuesto, en caso de tener que desembolsar, de que se haya dado, por ejemplo, un litigio que desfavorezca a Argentina, ¿qué sectores estarían desfavorecidos entonces a nivel presupuestario en Argentina? Sabemos toda la situación que está atravesando el país, pero en caso de que tenga que terminar de pagar estos 16.000 millones de dólares el Estado argentino, ¿qué se descuadraría, por decirlo así, dentro del presupuesto argentino? Bueno, es una cifra enorme para el presupuesto argentino, es una cifra que realmente afecta a toda la sociedad argentina, pero que también el litigio y lo que se está planteando ahí, lo que planteó la jueza también, que está en este litigio, es la posibilidad de que estos fondos buitres se queden con el 51% de las acciones de YPF como parte de garantía del pago de esos 16.000 millones, ¿no? Y ahí vemos que si ese fallo terminaría saliendo a favor, ahora hay una apelación respecto a eso, si esto terminaría saliendo a favor de esta decisión de que el 51% de las acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino estén en manos de un fondo buitre y de emisarios de intereses que no tienen que ver con los intereses argentinos, toda la Argentina se vería perjudicada en las decisiones de lo que se hace con sus recursos naturales, ¿no? Porque Vaca Muerta y el petróleo que se extrae de ahí y las decisiones de YPF son decisiones que deben ser soberanas y que deben ser en pos de los intereses de los argentinos. Ahora bien, a partir de esta respuesta que nos acaba de ofrecer Héctor Bernardo, ahora te pregunto a Rodolfo, frente a esta arremetida transnacional, ¿no crees que sería necesario que el Sur Global también tenga su propia red industrial para que no se vulnere la soberanía? Y lo pregunto en el sentido porque prácticamente la mayoría de las transnacionales que trabajan en el sector energético acá en Latinoamérica son de origen extranjero. Te pregunto eso, ¿será que es momento que también el Sur Global tenga su red de industrias que fortalezcan la soberanía energética a nivel regional, Rodolfo? En primer término, existe una aceleración de la injerencia norteamericana sobre los bienes comunes naturales de nuestra América, producto de su declive hegemónico, ¿no? Estados Unidos ve en las últimas décadas como su lugar comercial hegemónico y su lugar de gendarme global se va debilitando al calor de una producción mucho más eficiente que viene desde Asia y también desde el nuevo eje comercial de los BRICS, de todos los países que se han sumado. Entonces, en ese declive hegemónico hay que entender los ataques violentos y el aumento del injerencismo norteamericano para quedarse con todos los bienes comunes de nuestro suelo y para quedarse principalmente con lo que le da energía
a la competencia industrial y a la generación de trabajo, que es nada más y nada menos que el petróleo, el gas, el agua, el litio, todos los bienes comunes naturales que en nuestro suelo abundan. Entonces hay que entender desde ahí el avance del injerencismo, del imperialismo norteamericano como producto de su declive hegemónico. Y luego hay que entender también este último punto que mencionaba Sharon, que es el momento preciso, es el momento exacto, el preciso, para que nuestra América y la sociedad del sur global consolide un nuevo bloque de poder económico y político y productivo, por lo tanto, en el mundo, para hacer frente a ese injerencismo y para poder tener herramientas ante el avance de la expropiación, del saqueo que el avance de Estados Unidos supone. Sin lugar a dudas, hoy el mundo presenta grandes bloques de poder económico que no están alineados al poder norteamericano, y lo necesario, lo propicio, lo conveniente para los gobiernos de nuestra América sería asociarse con esos polos para lograr independencia, para mantener soberanía política. Pero en el caso de Argentina tenemos un gobierno ultra alineado que no le hace falta a Estados Unidos amenazar ni hacer un injerencismo violento, sino que con solamente la orden, la decisión política, ellos avanzan sobre nuestros bienes comunes naturales. Tenemos un gobierno totalmente contrario a lo que el momento histórico geopolítico necesita para nuestra patria y para nuestro pueblo. Rodolfo, y por supuesto Héctor, antes de acompañarnos en este momento de la escala, también es momento para que América Latina también tome herramientas de mayor consulta, de mayor participación frente a esta toma de decisiones importantes. No se puede ceder la soberanía energética simplemente a través de decisiones del alto gobierno, ¿no? De inmediato vamos a revisar la escala. Por supuesto, les pido que se mantengan en la pantalla. Nosotros vamos a seguir avanzando con más análisis. Y esta escala vamos a verle la siguiente información a través de este portal web. Ahí tenemos a Caputo, cierra una cumbre clave de negocios. Esto se está realizando en Vaca Muerta. Se trata de minería y está en el centro de la agenda. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha cerrado uno de los foros empresariales más relevantes de la región, que estaba por realizarse este martes 17 de marzo en Buenos Aires, y estará a cargo de cerrar el IEFA Latam Forum 2026, uno de los encuentros de negocios más relevantes de la semana en la Argentina, a través de una jornada atravesada por debates sobre Vaca Muerta, minería, energías renovables, geopolítica e inteligencia artificial. Según la agenda del evento, la exposición está prevista para las 17:10 hora local como closing keynote remarks. De la exposición cobra también relevancia en momentos en que el gobierno busca sostener el interés de inversores sobre sectores generadores de dólares. El cierre del ministro Caputo funciona como una señal política en un foro armado alrededor de los activos que hoy concentran la atención del mercado. Estamos hablando de hidrocarburos, cobre, minerales críticos, infraestructura y financiamiento. Habrá que ver entonces qué decisiones tomará el gobierno de Argentina en este momento al respecto. Gracias por seguir con nosotros y seguimos analizando lo que está pasando en Argentina y este litigio en contra de la empresa YPF. De hecho, vamos a revisar la foto y allí tenemos entonces al gobierno de Estados Unidos que respalda a la Argentina en el litigio por la nacionalización de la petrolera YPF. El Departamento de Justicia presentó un escrito ante la Corte de Nueva York para suspender la entrega de información sobre activos del país, calificándola de excesivamente intrusiva, y Argentina busca anular un fallo que le obliga a pagar más de 16.000 millones de dólares a ex accionistas de la compañía. El país suramericano sostiene que el caso debe ser tratado por la justicia local bajo sus propias leyes. Retomamos el análisis de inmediato y lo hacemos con Rodolfo. Rodolfo,
¿De dónde sale este supuesto fallo favorable de la justicia de Estados Unidos hacia Argentina en este caso? ¿Y por qué, por ejemplo, el gobierno argentino no acude o acude directamente a la justicia norteamericana y no a sus propios tribunales? Quisiera que nos explicaras esto porque pareciera un poco insólito que la justicia de Estados Unidos declare este fallo favorable hacia Argentina. Primero hay una decisión de ceder la soberanía nacional a la justicia norteamericana que adopta el gobierno de Javier Milei, que habían adoptado años atrás otros gobiernos, pero el gobierno de Javier Milei también lo adopta y se pone a disposición de eso. Y en segundo término, según el fallo de la jueza, hay un supuesto riesgo de embargo de activos de argentinos. El gobierno de Milei también fue quien giró más del 60% de las reservas de oro de la nación argentina al Banco de Londres. Se dice que también puede estar en el Banco de Basilea. Y esto puso en riesgo esos activos en un momento donde el oro, ante la decadencia del dólar norteamericano y ante el contexto de guerra internacional, está tomando cada vez más valor. Ahora, los Estados Unidos salen a decir que ese paso no es necesario porque tienen entendido, saben que si se sientan a negociar con el gobierno de Javier Milei, todo lo que ellos propongan en cuanto a cómo se paga esta deuda para el fondo norteamericano va a ser aceptado. Y ahí está el gran riesgo para la patria argentina, porque seguramente Estados Unidos o pedirá el 51% de las acciones de YPF en un tanto para el pueblo argentino muy grande, o también puede pedir concesiones en otros sectores de la economía, como pueden ser el litio, el agua dulce, todos sectores altamente demandados por el mundo y que el gobierno argentino está totalmente dispuesto a ceder a sus dueños norteamericanos. Me parece que el trasfondo de este juicio es eso: mayor cesión de bienes comunes naturales ante la decadencia norteamericana, con un gobierno totalmente cómplice y al servicio de ellos. Rodolfo, te pido que te quedes en pantalla porque vamos de inmediato a revisar un poco más de información que nos ha preparado el equipo de producción de acá desde el mapa. Y tenemos las siguientes palabras del CEO de YPF. Allí lo tienen desplegado en pantalla. Horacio Marín. ¿Qué ha dicho Horacio Marín? El mayor riesgo que puede tener YPF, estamos hablando de la principal empresa productora de hidrocarburos de Argentina, es el precio del petróleo, que sea bajo. Esto es supuestamente el riesgo que puede atravesar esta empresa. Ahora la pregunta se la paso a Héctor. Héctor, la directiva de YPF considera que la estabilidad de esta empresa depende de la variación única y exclusivamente de los precios de los hidrocarburos. Pero te pregunto, ¿solo es eso o más bien se trata del uso soberano que puede darle a este recurso tanto el Estado argentino como el pueblo argentino de manera adecuada? ¿Será que YPF entonces, simplemente como está diciendo el CEO de esta empresa, corre el riesgo por bajos precios o simplemente por una mala administración por parte del Estado? Bueno, como bien señalaba Rodolfo hace un instante, el problema es que nosotros tenemos un gobierno que no defiende la soberanía argentina. Tenemos un gobierno que es el gobierno de Javier Milei, que defiende los intereses de Estados Unidos. Es un gobierno cuasi colonial, digamos, o que es una neocolonia en el que las problemáticas de los argentinos no le interesan. Por eso el uso soberano de los recursos que son de todos y todas las argentinas no están al servicio de nuestro pueblo. En ese sentido, no hay, por ejemplo, un desdoblamiento del precio del combustible o el precio del petróleo para lo que es nuestro país. Y si este conflicto, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz continúa y el conflicto con Irán continúa y el precio del petróleo sigue escalando, el precio del petróleo en Argentina también va a seguir escalando y no va a haber un desdoblamiento para las industrias argentinas, para sostener los puestos de trabajo, para sostener los gastos
en Argentina, y eso va a perjudicar a todos y a todas los que vivimos en este país, porque tenemos, como decía recién, un gobierno que se pone al servicio de los intereses extranjeros y que piensa en pos de esas mega empresas que tienen sede en Washington, en Europa y en algunos casos en Tel Aviv. Igualmente, ahora quisiera entonces trasladarle también la siguiente interrogante a Rodolfo Pablo. Rodolfo, ¿qué le pueden quedar entonces a Argentina dentro de los próximos meses a partir de este litigio? ¿Qué escenario visualizas, sobre todo a través de lo que ustedes han estado denunciando a través de esta transmisión, sobre todo la estrategia del presidente Milei de prácticamente siempre estar a las órdenes del gobierno estadounidense? ¿Podrá salir Argentina adelante sobre este litigio? Lo que, hasta como lo viene anunciando Caputo en cada uno de los eventos internacionales que tiene, el gobierno argentino está poniendo a la venta todo lo que tiene de su suelo para aumentar las exportaciones. Ese aumento de las exportaciones no es a fin de mejorar la calidad de vida del pueblo argentino, sino que es para conseguir fondos para financiar la fuga de capitales, que está siendo la más grande de la historia argentina, solamente comparable con la anterior gestión de Caputo bajo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, pone en venta a la Argentina Caputo, Milei, para financiar, para conseguir dólares, para aumentar las exportaciones y así financiar la fuga de capitales. Ese es el pilar del modelo de saqueo que está gobernando la Argentina. Entonces, llevándolo al caso de YPF, lo que se puede esperar, lamentablemente, es que encuentren esto como una excusa, como un fundamento teórico, legal, válido para vender otra parte de la Argentina, ya sea las acciones de YPF o cualquier otra concesión que se le haga en modo de pago de deuda al gobierno norteamericano, justamente en un contexto, y ahora tomándome el atrevimiento de complementar lo que decía anteriormente, Héctor, la Argentina está en un momento inédito, histórico, de, aunque lamentable, hechos geopolíticos, de oportunidad, al ser un país dependiente, de sustituir importaciones y poner toda su producción energética a la industria nacional y a aumentar el mercado interno y a sustituir importaciones e industrializarse. No solamente no se hace eso, sino que totalmente al contrario, se lamentan por el precio de la caída del petróleo, cuando en realidad es una buena noticia porque el costo de la energía está haciendo, podría ser más barato, se lamentarían por el costo, por la baja del petróleo, y en ese caso, ¿por qué? Porque en vez de aprovechar la oportunidad histórica de industrializar el país, lo piensan desde el lugar de empresa privada exportadora, porque lo único que quieren es exportar, y el mercado interno argentino, en vez de ser un sujeto de promoción y de crecimiento, de objetivo de crecimiento para mejorar la calidad de vida del pueblo, es sujeto de ajuste. El pueblo argentino está sometido a un ajuste para que se consuma menos acá y se pueda exportar más afuera, conseguir los dólares para la fuga de capitales. Entonces, en ese contexto, en ese panorama está la Argentina, y lo que queda es, del otro lado, organización política, resistencia para enfrentar este mal momento. Rodolfo Pablo Trever, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. También queremos agradecer al señor Héctor Bernardo, periodista, también escritor de Miembro PIA Global. Prácticamente el escenario que nos han descrito es de luz hacia afuera y oscuridad para adentro del pueblo argentino. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Nosotros vamos a revisar de inmediato nuestros vectores. Y precisamente nuestro radar en el mapa nos refleja en este momento 3 allí claves. Vamos a hablar de Argentina, que cede su soberanía. Hablamos precisamente de la soberanía. El caso del litigio contra YPF por parte del Buford Capital expone la búsqueda de mejores mecanismos para dirimir decisiones en las que están en juego la soberanía energética de un país. En este caso estamos hablando de Argentina. 2. Energía como un derecho. Argentina y su gobierno están nuevamente en la encrucijada de no solo enfrentarse a estrategias buitres de empresas extranjeras, sino de darle un uso adecuado a sus reservas energéticas y que las mismas sirvan para el desarrollo de la mayoría. 3. Activos en juego. La táctica de Buford Capital, aparte de centrarse en sacarle el mayor provecho al litigio en contra de la YPF, también busca la persecución de diversos activos del pueblo argentino. Esto consolida una especie de piratería, pero bajo la fachada de normas internacionales.
Esperamos que por el bien del pueblo argentino, de esta situación salgan en pie. De esta manera despedimos la presente emisión del Mapa. Soy Aarón Romero. Será hasta la próxima.